Viaje al centro de la Tierra, parte 13, capítulo 31. Al día siguiente me desperté completamente curado. Pensaba que un baño me resultaría muy saludable, y fui a zambullirme durante algunos minutos en las aguas de aquel Mediterráneo. A buen seguro que merecía este nombre más que cualquier otro. Volví a desayunar con buen apetito. Hans se encargaba de cocinar nuestro pequeño menú. Tenía agua y fuego a su disposición, de suerte que pudo variar algo nuestra comida de siempre. A los postres nos sirvió unas tazas de café, y jamás me pareció de tan agradable sabor ese delicioso brebaje. Ahora ha subido la marea, dijo mi tío, y no hay que dejar pasar la ocasión de estudiar este fenómeno. ¿Cómo? ¿La marea? Exclamé. Desde luego. ¿La influencia de la luna y del sol se dejan sentir aquí? ¿Por qué no? ¿No están sometidos los cuerpos en su conjunto a la atracción universal? Esta masa de agua no puede escapar, por tanto, a esa ley general. Por eso, a pesar de la presión atmosférica que se ejerce en su superficie, lo verás subir como si fuera el mismo Atlántico. En aquel momento pisamos la arena de la orilla y las olas ganaban poco a poco a la playa. Ya está empezando el oleaje, exclamé. Sí, Axel, y por esos regueros de espuma puedes ver que el mar sube aproximadamente una decena de pies. Es maravilloso. No, es natural. Tiene usted razón, tío. Todo esto me parece extraordinario, y apenas si creo lo que ven mis ojos. ¿Quién hubiera imaginado bajo la corteza terrestre un océano verdadero con sus flujos y reflujos, con sus brisas, con sus tempestades? ¿Por qué no? ¿Hay alguna razón física que se oponga a ello? No la veo, desde el momento en que hay que abandonar la teoría del calor central. Así pues, hasta aquí la teoría de David. ¿Se encuentra justificada? Evidentemente, y a partir de ella nada contradice la existencia de los mares y de continentes en el interior del globo. Sin duda, pero deshabitados. Bueno, ¿por qué estas aguas no habrían de dar asilo a peces de una especie desconocida? En cualquier caso, hasta ahora no hemos visto ni uno. Bueno, podemos fabricar cañas y ver si el anzuelo tiene tanto éxito aquí abajo como en los océanos sublunares. Lo intentaremos, Axel, porque hay que descubrir todos los secretos de estas nuevas regiones. Pero, ¿dónde estamos, tío? Porque todavía no le he planteado las preguntas a las que deben contestar sus instrumentos. Horizontalmente a 350 leguas de Islandia. ¿Tanto? Estoy seguro de no equivocarme en más de 500 toesas. ¿Y la brújula sigue indicando el sudeste? Sí, con una inclinación occidental de 19 grados y 42 minutos, igual que en tierra. Por su inclinación se produce un hecho curioso que he observado con el mayor cuidado. ¿Cuál? Que la aguja, en lugar de inclinarse hacia el polo como lo hace en el hemisferio boreal, se vuelve al polo contrario. Por tanto, hay que deducir que en el punto de atracción magnética se encuentra comprendido entre la superficie del globo y el lugar que hemos alcanzado. Precisamente, y es probable que si llegamos a las regiones polares, hacia esos 70 grados en que James Rhodes descubrió el polo magnético, veamos que la aguja se alza verticalmente. Así pues, este misterioso centro de atracción no se encuentra situado a gran profundidad. En efecto, y ese es un hecho que la ciencia no ha sospechado. La ciencia, muchacho, está hecha de errores, pero de errores que convienen cometer, porque lleva poco a poco a la verdad. ¿Y a qué profundidad estamos? A una profundidad de 35 leguas. O sea, dije yo mirando el mapa, que la parte montañosa de Escocia está encima de nosotros, y en ella los montes grampinianos elevan a una altura prodigiosa encima cubierta de nieve. Sí, respondió el profesor riendo. Es un poco duro de admitir, pero la bóveda es sólida. El gran arquitecto del universo la construyó con buenos materiales, y el hombre jamás hubiera podido darle semejante dimensión. ¿Qué son los ojos de los puentes y las arcadas de las catedrales al lado de esta nave de un radio de 3 leguas, bajo las que pueden desarrollarse a sus anchas un océano y sus tempestades? No hay temor de que el cielo caiga sobre mi cabeza ahora, tío. ¿Cuáles son sus proyectos? ¿No piensa volver a la superficie del globo? ¿Volver? Vaya, al contrario, continuaremos nuestro viaje, puesto que hasta ahora todo ha ido tan bien. Sin embargo, no veo cómo vamos a penetrar bajo esa llanura líquida. No pretendo tirarme a ella de cabeza, pero si los océanos no son propiamente hablando más que lagos puestos que están rodeados de tierra, con mayor motivo este mar interior se encuentra delimitado por un macizo granítico. No hay duda. Pues bien, estoy seguro de encontrar en la orilla opuesta nuevas salidas. ¿Qué longitud cree que tiene este océano? 30 o 40 leguas. Ah,
dije sospechando que tal estimación podía ser muy inexacta. Así que no tenemos tiempo que perder, y mañana nos haremos a la mar. Involuntariamente buscaba con la mirada el navío que debía transportarnos. Ah, o sea que embarcaremos. Bien, ¿y en qué navío tomaremos pasaje? No será sobre un navío, muchachos, sino sobre una buena y sólida balsa. ¿Una balsa?, exclamé. Una balsa es tan imposible de construir como un navío, y no veo... Tú no ves, Axel, pero si escuchases podrías oír. ¿Oír? Sí, ciertos martillazos que te informarían de que Hans ya está manos a la obra. ¿Construye una balsa? Sí. ¿Cómo? ¿Ya ha cortado varios árboles con el hacha? No, los árboles ya estaban cortados. Ven y le verás trabajando. Tras un cuarto de hora de marcha al otro lado del promontorio que formaba el pequeño puerto natural, vi a Hans trabajando. Con unos pocos pasos más llegué a su lado. Para mi gran sorpresa, sobre la arena había una balsa medio acabada. Estaba hecha de vigas de una madera particular y un gran número de maderos, de curvas y de cuadernas de toda especie, alfombrada literalmente el suelo. Había material suficiente para construir toda una flota. ¡Tío!, exclamé. ¿Qué madera es esta? Es pino, abeto, cedro, todas las especies de las coníferas del norte, mineralizadas por la acción de las aguas del mar. ¿Es posible? Es lo que se llama un surtabradur o madera fósil. Pero entonces, como pasa con los lignitos, debe tener la dureza de la piedra y no podrá flotar. A veces ocurre eso, hay madera que se ha convertido en una auténtica antracita, pero otras, como estas, solo han sufrido un comienzo de transformación fósil. Mira, añadió mi tío tirando al mar uno de aquellos preciosos restos. Tras haber desaparecido, el trozo de madera volvió a la superficie de las olas y osciló con sus ondulaciones. ¿Estás convencido?, preguntó mi tío. ¿Convencido sobre todo de que es increíble? Al día siguiente por la tarde, gracias a habilidades del guía, la balsa estaba terminada. Tenía 6 pies de longitud por 5 de ancho. Los maderos de Surtabradur, atados entre sí por fuertes cuerdas, ofrecían una superficie sólida, y una vez botada, aquella improvisada embarcación flotó pasiblemente sobre las aguas del mar de Lidenbrock. Capítulo 32. El 13 de agosto nos despertamos temprano. Se trataba de inaugurar un nuevo género de locomoción rápida y poco fatigosa. Un mástil fabricado de 2 palos unidos, una verga formada por un tercero y una vela hecha con nuestras mantas componían el aparejo de la balsa. No faltaban las cuerdas y el conjunto era sólido. A las 6, el profesor dio la señal de embarque. Los víveres, los bultos, los instrumentos, las armas y una notable cantidad de agua dulce recogida en las rocas ya estaban en su sitio. Hans había montado una caña que le permitía dirigir su aparato flotante. Se puso al timón. Yo solté la amarra que nos sujetaba a la orilla, orientamos la vela y zarpamos rápidamente. En el momento de abandonar el pequeño puerto, mi tío, que andaba a vueltas con su nomenclatura geográfica, quiso darle un nombre, el mío, entre otros. Pues yo tengo otro que proponerle, dije. ¿Cuál? El nombre de Grauben, Puerto Grauben. Quedará muy bien en el mapa. Sea pues Puerto Grauben. Y de ese modo, el recuerdo de mi querida irlandesa se unió a nuestra aventurada expedición. La brisa soplaba del noreste, el viento nos empujaba con extremada rapidez. Las denísimas capas de la atmósfera tenían un empuje considerable y actuaban sobre la vela como un poderoso ventilador. Al cabo de una hora, mi tío había podido calcular con bastante exactitud nuestra velocidad. Si continuamos así, dijo, haremos por lo menos 30 leguas cada 24 horas, y no tardaremos en divisar la orilla opuesta. Yo no respondí, y me fui a situarme en la proa de la balsa. La costa subterritorial se empequeñecía en el horizonte. Los 2 brazos de la orilla se abrían ampliamente como para facilitar nuestra partida. Ante mis ojos se extendía un mar inmenso. Grandes nubes paseaban rápidamente por la superficie su sombra grisácea, que parecía pesar sobre aquel agua sombría. Los rayos argentados de la luz eléctrica, reflejados acá y allá por algunas gotitas, hacían estallar puntos luminosos en los remolinos de la embarcación. Pronto se perdió de vista la tierra y desapareció todo punto de referencia. Si el surco espumoso de la balsa hubiera podido creerse que permanecía en perfecta inmovilidad. Hacia mediodía, unas algas inmensas vinieron a ondular en la superficie de las olas. Yo conocía el poder vegetativo de aquellas plantas,
que rectan a una profundidad de más de 12.000 pies por el fondo de los mares. Se reproducen bajo presiones de 400 atmósferas y forman a menudo bancos lo bastante considerables para obstaculizar la marcha de los navíos, pero jamás, según creo, hubo algas más gigantescas que las del mar de Lidenbrock. Nuestra balsa pasó junto a fucos de 3 a 4.000 pies de largo, inmensas serpientes que se desarrollaban hasta más allá del alcance de nuestra vista. Yo me divertía siguiendo con la mirada sus cintas infinitas, creyendo siempre divisar su final, y durante horas enteras mi paciencia, si no mi asombro, eran engañadas. ¿Qué fuerza natural podía producir tales plantas? ¿Cuál debía ser el aspecto de la Tierra en los primeros siglos de su formación, cuando bajo la acción del calor y la humedad el reino vegetal se desarrollaba solo en la superficie? Llegó la noche, y como ya había observado la víspera, la luminosidad del aire no sufrió disminución alguna. Era un fenómeno constante con cuya duración se podía contar. Después de la cena, me tumbé al pie del mástil y no tardé en dormirme en medio de indolentes ensoñaciones. Hans, inmóvil al timón, dejaba deslizarse la balsa porque por lo demás, empujada desde atrás por el viento, ni siquiera necesitaba ser dirigida. Desde nuestra partida de Puerto Grauben, el profesor Lidenbrock me había encargado llevar el diario de a bordo, anotar las menores observaciones, consignar los fenómenos interesantes, la dirección del viento, la velocidad conseguida, el camino recorrido, en una palabra, todos los incidentes de aquella extraña navegación. Me limitaré, pues, a reproducir aquí estas notas cotidianas, escritas, por así decirlo, al dictado de los acontecimientos, a fin de dar un relato más exacto de nuestra travesía. Viernes 14 de agosto. Brisa sostenida del noreste. La balsa marcha con rapidez y en línea recta. La costa queda a 30 leguas a sotavento. Nada en el horizonte. La intensidad de la luz no varía. Buen tiempo, es decir, las nubes están muy altas, son poco espesas y se bañan en una atmósfera blanca como si fuera de planta en fusión. Termómetro 32 grados. A mediodía, Hans prepara un anzuelo en el extremo de una cuerda, lo ceba con un trozo de carne y lo lanza al mar. Durante 2 horas no coge nada. ¿Son acaso aguas deshabitadas? No, se produce un tirón. Hans saca su caña y recoge un pez que se debate vigorosamente. ¡Un pez!, exclama mi tío. Es un centurión, digo a mi vez. Un centurión de pequeño tamaño. El profesor mira atentamente el animal y no comparte mi opinión. El pez tiene la cabeza lisa, redondeada y la parte anterior del cuerpo cubierta de placas óseas. Su boca carece de dientes, sus aletas natatorias pectorales bastante desarrolladas están ajustadas a su cuerpo, desprovisto de cola. Ese animal pertenece a un orden en el que los naturalistas han clasificado al esturión, pero que difiere de él en aspectos bastante esenciales. Mi tío no se engaña, porque tras un breve examen dice: este pez pertenece a una familia extinguida hace siglos, cuyas huellas solamente se encuentran en terrenos devónicos. ¿Cómo? Digo, ¿habremos conseguido coger vivo a uno de esos habitantes de los mares primitivos? Sí, responde el profesor continuando con sus observaciones. Y ya ves que estos peces fósiles no guardan la menor identidad con la especie actual. Poseer uno de estos seres vivos es un verdadero honor para un naturalista. ¿Pero a qué familia pertenece? Al orden de los ganoides, familia de los cefalópidos, género de los pterich, lo juraría, pero este ofrece una particularidad que, según se dice, se encuentra en los peces de aguas subterráneas. ¿Cuál? Es ciego. No solamente es ciego, sino que le falta por completo el órgano de la vista. Miro y nada es más cierto, pero puede ser un caso particular. Hans ceba de nuevo la caña y la echa al mar. A buen seguro que este océano abunda en peces, porque en 2 horas hemos cogido gran cantidad de terchis, así como otros que pertenecen a una familia también extinguida, los dictéridos, cuyo género mi tío no puede reconocer. Todos carecen del órgano de la vista. Esta pesca inesperada renueva provechosamente nuestras provisiones. Así pues, parece confirmado, este mar solo encierra especies fósiles, en las que peces y reptiles son tan más perfectos cuanto más antigua es su creación. Tal vez encontremos algunos de esos saurios que la ciencia ha logrado reconstruir a partir de un hueso o de un cartílago. Tomo el anteojo y examino el mar. Está desierto. Sin duda, aún nos hallábamos demasiado cerca de la costa. Miro el aire.
¿Por qué algunos de esos pájaros reconstruidos por el inmortal Cuvier no había de batir con sus alas esas pesadas capas atmosféricas? Los peces le proporcionan alimento suficiente. Observo el espacio, pero el cielo está deshabitado como las orillas. Sin embargo, mi imaginación me arrastraba a las maravillosas hipótesis de la paleontología. Sueño completamente despierto. Creo ver en la superficie de las aguas enormes quercitas, esas tortugas antidiluvianas semejantes a las islas flotantes. Sobre las sombrías orillas pasan los grandes mamíferos de los primeros días, el leptoterio, encontrado en las cavernas de Brasil, el mericoterio, venido de las regiones heladas de Siberia. Más lejos, el paquidermo lofiodón, gigantesco tapir, se oculta tras las rocas dispuesto a disputar su presa al anopleterio, animal extraño, mezcla de rinoceronte, caballo, hipopótamo y camello, como si el creador, con demasiada prisa en las primeras horas del mundo, hubiera reunido varios animales en uno solo. El mastodonte gigante hace voltear su trompa y destroza con sus defensas las rocas de la orilla, mientras el megaterio, apuntado sobre sus enormes patas, pisotea la tierra, despertando con sus rugidos el eco de los sonoros granitos. Más arriba, el Protopithecus, el primer mono, aparece en la superficie del globo. Trepa a las ásperas cumbres. Más arriba todavía, el pterodáctilo, de manos aladas, se desliza como un murciélago en el aire comprimido. Por último, en las últimas capas, pájaros inmensos, más poderosos que el casario, más grandes que el avestruz, despliegan sus vastas alas y van a rozar con sus cabezas la pared de la bóveda de granito. Todo este mundo fósil renace en mi imaginación. Me transporto a las épocas bíblicas de la creación, mucho antes del nacimiento del hombre, cuando la tierra incompleta aún no era todavía suficiente para él. Mi sueño se adelanta a la aparición de los seres animados. Los mamíferos desaparecen, luego los pájaros, luego los reptiles de la época secundaria y por último los peces, los crustáceos, los moluscos, los antrópodos. Todos los zofitos del periodo de transición también vuelven a la nada. Toda la vida de la tierra se resume en mí y mi corazón es el único que late en este mundo despoblado. Ya no hay estaciones, tampoco climas. El calor propio del globo aumenta sin cesar y neutraliza el del astro radiante. La vegetación se desmesura. Paso una sombra en medio de helechos arbodescendentes. Pisan con mi pie inseguro las margas irrizadas, las gredas abirragadas del suelo. Me apoyo en el tronco de coníferas inmensas. Me tumbo a la sombra de los estefenófilos, de los asterófilos y los licópidos, de 100 pies de alto. Los siglos pasan como días. Remonto la serie de transformaciones terrestres. Las plantas desaparecen, las rocas graníticas pierden su pureza. El estado líquido va a reemplazar el sólido bajo la acción de un calor más intenso. Las aguas corren por la superficie del globo, hierven, se volatizan, los vapores envuelven la tierra, que poco a poco no forma ya más que una masa gaseosa que alcanza la incandescencia tan grande y brillante como el sol. En el centro de esta nebulosa, 1.400.000 veces más voluminosa que el globo que va a formar un día, me veo arrastrado a los espacios planetarios. Mi cuerpo se sutiliza, se sublima a su vez y se mezcla como un átomo imponderable con esos inmensos vapores que trazan en el infinito su órbita en llamas. ¡Qué sueño! ¿A dónde me lleva? Mi mano febril pone sobre el papel extraños detalles. Lo he olvidado todo, el profesor, el guía y la balsa. Una alucinación se ha apoderado de mi espíritu. ¿Qué te pasa?, dice mi tío. Mis ojos completamente abiertos se clavan en él sin verle. Ten cuidado, Axel, te vas a caer al mar. Al mismo tiempo me siento vigorosamente cogido por las manos de Hans. Sin él, bajo el imperio de mi sueño, me hubiera precipitado en las olas. ¿Se estará volviendo loco?, exclama el profesor. ¿Qué pasa?, digo volviendo en mí. ¿Estás enfermo? No he tenido un momento de alucinación, pero ya ha pasado. ¿Va todo bien? Sí, buena brisa y mar en calma. Navegamos con rapidez, y si mis cálculos no me engañan, no podremos tardar mucho en tocar tierra. Tras estas palabras me levanto, consulto el horizonte, pero la línea del agua se sigue
confundiendo con la de las nubes. Bueno amigos, y así llegamos al final de la parte 13 de Viaje al Centro de la Tierra. Recuerden que en pocos días estaré subiendo una nueva parte para que estén súper pendientes. Si este video les ha gustado, denle like, suscríbanse y compartan este video con todos sus amigos. Y nos vemos en otra ocasión para que sigamos hablando de todo un poco. Adiós.